Muy buenas noches, estamos en vivo por el 6. La idea, como siempre decimos, de la A a la Z, con lluvia o sin lluvia, depende dónde haya estado, seguramente lo habrá tratado de una manera u otra esta situación climática que nos acompañó a lo largo de toda la jornada con mayor o menor intensidad y generando mayores o menores problemas según sea la ubicación geográfica en la ciudad que usted tenga. La verdad que ha sido una jornada difícil para muchos vecinos. Así que nos disponemos a conversar de muchos de los otros temas que forman parte de la actualidad y que están en la agenda periodística, y este espacio nos brinda la posibilidad de conversar un poco más en extenso con ellos. Vamos a estar cerrando hoy el programa con la gente que está desarrollando un encuentro muy importante. Uno no es un especialista en la materia, ni mucho menos, pero sabe de la importancia que tienen los cuidados paliativos en la medicina, y de a poco se van convirtiendo política de salud también. Hay un congreso muy importante que se está desarrollando y empezó hoy en nuestra ciudad. Hay gente que ha venido a exponer de distintos lugares, profesionales reconocidos, por ejemplo, del Hospital Italiano, han estado brindando charlas en la jornada de hoy. Y hoy va a estar la titular argentina de cuidados paliativos y la titular latinoamericana de cuidados paliativos. Van a estar aquí en los estudios de la A a la Z. Vamos a estar hablando del tema saneamiento, especialmente con las obras que se han anunciado y que se dice han comenzado o estarían comenzando. Hay dudas respecto del desarrollo de las mismas y hay planteos que se están formulando en la legislatura provincial. Lo está haciendo la gente del bloque del Frente para la Victoria, va a estar el legislador Ramos Mejía con nosotros. Y después, estos temas difíciles, ¿no? Va a ser la segunda vez en muy poco tiempo que tenemos esta posibilidad, y agradecemos la confianza de la gente de la justicia en entender la intención del espacio que brindamos. Es la segunda vez en poco tiempo que un caso que genera clamor social, mucha repercusión social, mucho reclamo, genera que la justicia deba decir, bueno, técnicamente lo que estamos haciendo está bien, pese al ruido que existe en función de lo que la gente reclama, lícitamente también, porque obviamente el caso fue tremendo. Es el caso de los dos jóvenes que fallecieron en un accidente vehicular. Ayer tuvimos la palabra de quien los atropelló, chocó y que mostraba su arrepentimiento. Y la gente está muy enojada con este tema porque entiende que la justicia no va en el sentido en que el pensamiento o el colectivo social va. Y la justicia tiene lo suyo para decir, y agradecemos que el doctor Juan Martín Arroyo, juez de garantías, haya aceptado la invitación de estar con nosotros. Decíamos porque es la segunda vez que pasa en poco tiempo, porque tuvimos hace poco una situación similar en la que tuvimos la suerte de contar con la confianza del doctor Campana también para estar aquí en los estudios. Arroyo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Mario, gracias por la invitación y por brindarnos este espacio para que podamos, como usted bien dijo, brindar, no sé si las explicaciones, pero sí las precisiones del caso que una decisión que tiene tanta trascendencia merecen. Hay que decir que esto se da con casos sociales que generan mucha conmoción social en la población, ¿no? Puntualmente estamos hablando de dos muertes jóvenes, y la sensación que tiene el colectivo social de que la justicia no va en consonancia con lo que ellos entienden es el sentido común o el sentido común colectivo. ¿Hay un divorcio realmente allí o hay una ansiedad desmedida del colectivo social? Yo no creo que haya un divorcio. Lo que sí me parece es que no se cuenta con la información precisa, porque si bien el derecho es un saber que se utiliza el lenguaje común y el habitual, pero es un saber que tiene ciertas cuestiones técnicas que uno, que no está en tema, no tiene por qué conocer, y que al desconocer estos aspectos le puede parecer que las decisiones que se toman van a contramano del sentir, de lo que el sentido común indica. Para eso a mí me parece que es necesario hacer algunas precisiones, algunas aclaraciones que pueden resultar básicas, pero que sirven para entender el por qué se toman las decisiones que se toman en el momento en que se toman, porque aquí me parece que el problema es una cuestión de momentos. Yo he escuchado hablar de impunidad en este caso. ¿Cómo puede ser que una persona que habría sido la autora, y digo habría sido porque hasta el momento de la sentencia, y eso voy a profundizar si me permite, quien habría sido el autor de dos muertes esté en libertad o esté gozando del beneficio de una prisión domiciliaria? Bueno, yo lo que quiero aclarar es que cuando nace una investigación judicial, ya sea a través de una denuncia o el conocimiento directo de un hecho, comienza el proceso penal. Un proceso que tiene tres etapas. La primera etapa es la investigación, que es donde se reúnen las evidencias, se juntan las pruebas, evidencias que después van a ser producidas en el momento estelar del proceso penal, que es el juicio propiamente dicho, que es donde los jueces de juicio
escuchan las pruebas, se escuchan los alegatos, se produce el análisis de esa evidencia que se recolectó en la primera etapa. Luego de escuchar esas pruebas y a las partes, se dicta la sentencia. La sentencia es el momento más importante del proceso penal, es el momento crucial porque es el que define la controversia, es el que define si el hecho, que hasta ese momento era un hecho que se estaba investigando, si la persona que hasta ese momento venía acusada o sospechada y que por imperio de la Constitución, no por un invento de los jueces, es la Constitución Nacional la que dice que nadie puede ser penado sin juicio previo. Esta frase que todos conocemos desde la secundaria tiene estas implicancias en la práctica, que solo podemos privar de libertad a una persona luego de que una sentencia que se dicta después del juicio, la segunda parte del proceso, establezca que esa persona era el autor del hecho y que debe responder por ese hecho y además por cuánto tiempo debe responder si estamos hablando de una pena privativa de libertad. Y si es una pena privativa de libertad, la regla es que esa pena se cumpla en un establecimiento penitenciario, pero luego de la sentencia, luego de que rompimos ese estatus de inocencia con el que la persona es llevada a juicio. Entonces, frente a esas reglas, el derecho del Estado argentino de encarcelar a una persona nace recién a partir del dictado de la sentencia condenatoria. Antes de esa sentencia, lo que tenemos es una persona acusada. Usted dirá, bueno, pero hay casos en que es muy claro que la persona es la responsable y que tiene que responder. Aún así, hay que esperar al juicio. Claro. Aún con lo que pasó ayer, porque tenemos ahora con esta nueva metodología y esta posibilidad que se le dio a quien es el defensor del acusado, que él pudiera expresarse en la Cámara, él pudo decir, me siento responsable, sí, me afecta personalmente esto, después la gente creerá o no creerá más en sus palabras, pero sí, la gente dice, ya no hay una presunción, él asume una responsabilidad. No obstante que lo asuma, a ver, para dar un ejemplo, hay que entender una cosa, cuando el derecho establece reglas para la generalidad de los casos. Después puede darse el caso en el que uno diga, bueno, pero en este caso es una excepción, pero está bien, pero la regla está y la tenemos que respetar. Entonces digo, supóngase que, yo voy a dar otro ejemplo, yo maté a mi vecino, entonces, bueno, yo reconozco que lo maté, listo, me corresponde una pena. Sí, pero yo lo maté porque él había ingresado a mi casa con un arma y estaba amenazando a mis hijos y había riesgo de que dispare. Entonces yo lo maté en legítima defensa, con lo cual haber cometido el hecho no significa necesariamente que yo deba responder con una pena. Hay un montón de aspectos jurídicos que tienen que terminar de ser dilucidados luego del juicio y al momento de la sentencia. Entonces, aun cuando tengamos una persona que reconoce el hecho, acá yo creo que en ningún momento se discutió de que él cometió, él iba manejando y provocó la muerte de estas dos personas. Eso no lo discute nadie. Lo que no podemos, porque no nos lo permite la ley, es adelantarle la pena que intuimos que le va a corresponder al momento de la sentencia. No lo podemos hacer, no porque no nos guste o no querramos, porque las leyes no lo permiten. Entonces, después podemos discutir, Mario, si las leyes hacen bien o hacen mal en establecer estas reglas. Es un tema interesantísimo, a mí me apasiona y yo tengo argumentos de por qué las leyes dicen lo que dicen y no son arbitrarias. No sé si da el tiempo para explicarlo, pero me parece que... Sí, también uno puede enumerar infinidad de ejemplos donde a veces el término legal o el concepto legal de algo a uno parece no cerrarle socialmente respecto de hechos consumados, ¿no? Exacto, hechos consumados, pero que recién en el juicio tendremos la certeza de que debe responder por ese hecho y que debe responder por el castigo, debe tener el castigo que corresponde. Es la sentencia el momento en donde decimos, esta persona debe ser castigada por cuánto tiempo, y ahí comienza a cumplir la pena. No podemos adelantar esa pena. Eso es lo que dicen las normas. Yo invito a quien le interese profundizar en este tema a que lea los artículos 9, 99, 100 y 109 de nuestro Código de Procedimiento de Río Negro, nuevo código que está rigiendo desde el 1 de agosto, que profundiza esta regla, la deja más clara que nunca. La persona acusada de un delito tiene derecho a llegar al juicio en libertad. Esa es la regla. Y la única excepción a esa regla es que existan los llamados riesgos procesales, riesgo de que la persona se fugue o de que entorpezca la investigación ocultando pruebas o presionando testigos para que no declaren en su contra en el juicio. O sea, como Estado, si decimos que la gente es inocente hasta que la sentencia, ¿con qué argumento, con qué pretexto la vamos a privar de libertad antes de que se diga que deja de ser inocente? El único argumento es este.
es el riesgo de que el juicio no se haga porque la persona se fugue, como dije recién. Entonces ahí sí podemos, siempre que sea un riesgo real y no que lo estemos inventando, frente a un riesgo real, de un riesgo procesal real, entonces ahí podemos preventivamente encerrarlo. Pero si no está ese riesgo, o ese riesgo se puede neutralizar por mecanismos menos graves que la privación de la libertad, hay que entender que la privación de la libertad no es la única solución a todo, y menos en esta etapa inicial del proceso. Sí, uno lo vincula con el sentido de escarmiento que el colectivo social le otorga al encierro, ¿no? Y entiende como un beneficio mucho más cuando del otro lado hay víctimas y dolientes que se han expresado como se han expresado, con la claridad que lo han hecho también, que hay un reclamo social de decir, bueno, a ver, el encierro seguramente no es la solución, pero parece un escarmiento, ¿no? Parece algo que genera un escarmiento mayor. Es que sin duda, a ver, sin entrar a analizar un hecho puntual y concreto, si una persona comete una conducta que es grave, que genera un gran perjuicio a un sector de la comunidad, a una víctima, a una familia, debe responder, si el Código Penal establece que esa conducta merece una pena de prisión, con pena de prisión. Seguro que sí, y seguramente así suceda, pero en el momento oportuno y en el momento adecuado. Porque el gran problema que enfrentan los países cuando deciden qué ley van a tener es, ¿qué pasa si nosotros encarcelamos a la persona desde el minuto cero? Porque hay mucha gente dolida y mucha gente que se solidariza con el tremendo dolor que causan estos hechos, del que nadie puede ser ajeno. Entonces, lo encarcelamos por las dudas, a ver qué pasa en la sentencia. Y si después en la sentencia se llega a la conclusión de que la persona no fue o no debe responder, o la pena que le corresponde no es de prisión, ¿qué hacemos? Le damos una palmadita en la espalda y le decimos, señor, disculpe, usted era inocente, pero lo habíamos encarcelado por las dudas porque había un gran clamor social de que usted esté preso. Ese es el principio de por qué existe la presunción de inocencia. Usted dirá, bueno, pero hay casos en los que, perfecto, pero la regla es esa. Como hay supuestos en los que no es tan claro, es que es necesario esperar el juicio, es necesario esperar la sentencia para terminar de sellar la controversia. Y la necesidad de escarmiento existirá luego de la sentencia con la tranquilidad de que estaremos encerrando a quien sabemos que es culpable. ¿Qué tanto complica que se sepa tanto de los casos previo a la etapa resolutoria de un juicio? Digo, sí. En este caso puntual, no lo pienso hacer opinar sobre el tema porque entiendo que está trabajando al respecto, pero digo, ha quedado como muy expuesta socialmente una serie de cosas que, como la falta de licencia, una sanción previa, como un grupo de agravantes que le sumaron más dramatismo al dramatismo que ya en sí mismo tiene un accidente con 2 muertes. Sí. Digo, cuando todo esto se sabe y forma parte del conocimiento colectivo, ¿cuánto ayuda o cuánto entorpece el trabajo de ustedes? Mire, nosotros no debemos dejarnos llevar justamente por la presión social, si eso implica dejar de lado lo que dicen las normas. Más allá de si yo estoy de acuerdo o no con lo que dicen las normas, lo importante del caso es que, imagínense qué paradoja sería que yo como juez, que estoy llamado a, si se quiere, castigar cuando otra persona incumple las normas, y sea yo el primero en dejar de lado esas mismas normas porque la gente reclame una condena ya, hoy, en el minuto cero, cuando las leyes me dicen lo contrario. Yo estoy obligado a cumplir las leyes. Me guste o no, quiera o no, y esté de acuerdo o no con lo que dicen las leyes, estoy obligado a cumplirlas. Entonces, ese es el principio. Y nosotros no podemos, los jueces, abstraernos de lo que dicen las normas al momento de resolver. A veces nos pasa incluso que tomamos decisiones en las que uno, en el fondo, no está de acuerdo, pero es lo que la ley nos indica. Si usted me permite la expresión, un juez no puede sacar los pies del plato al momento de resolver. Tenemos que resolver dentro de este marco jurídico. Y si las leyes son tan claras, como el artículo 18 de la Constitución, el artículo 22, inciso quinto párrafo de la provincia de Río Negro, y los artículos que vengo de mencionar de la Ley de Procedimiento Penal son tan contundentes en cuanto al derecho de la persona a llegar al juicio en libertad, yo no puedo entonces, porque la gente me reclame otra cosa, decir, no, bueno, pero en este caso lo voy a dejar preso porque la gente si no se enojaría. Dejaría de ser un juez. Y el día en que mañana el caso no sea tan claro, yo lo que estaría pensando es, no en lo que dice la norma, sino en cómo me van a escrachar en los medios, dejaría de ser un juez. Y pobre del ciudadano que haya caído en mis manos, porque yo estaría resolviendo sin tener en cuenta lo que realmente tengo que tener en cuenta. Me parece muy peligroso para la comunidad tener jueces que se dejen llevar por quedar a salvo ellos en las redes sociales, entonces, aun cuando eso implique dejar de lado las leyes. Yo no sé si soy claro con lo que trato de significar.
Claro que sí. Doctor Arroyo, gracias por haber aceptado la invitación. Por favor, Mario, le agradezco el espacio que nos brinda para poder tratar de llevar un poco de luz en temas que son tan controvertidos y que a mí es un tema que me apasiona. Todo aquel que quiera conversar conmigo, profundizar en por qué la ley dice lo que dice, yo puedo dar lo que aprendimos en la facultad, lo que debatíamos desde que éramos estudiantes, pero bueno, lo cierto es que hoy las leyes dicen esto y estamos obligados a cumplirlas, nos guste o no. Y el sentido de justicia, lo que tenemos que hacer es esperar al dictado de la condena. Y una última cosita, Mario. Si usted me dice que esa condena, esa sentencia, va a llegar 3 años después de acaecido el hecho, entonces realmente se entiende que sea indignante para una familia, para los familiares de las víctimas, tenés que esperar 3 años para ver cuál va a ser la respuesta. Indigna. Entonces, si este hombre va a estar 3 años en libertad para recién yo después saber qué va a pasar, eso es indignante y explica y justifica la reacción de la gente. Ahora, si estamos con un sistema procesal vigente en Río Negro, que gracias a las virtudes que tiene el nuevo sistema sancionado por la legislatura, nos permite que un hecho que aconteció en, poner un ejemplo, septiembre, en noviembre, en diciembre, ya tengamos la sentencia. Entonces el plazo es razonable, es entendible que haya que esperar apenas 2, 3 meses para llegar a tener la respuesta definitiva y ahí sí sabemos que si lo encarcelamos a la persona, tenemos certeza de que era el culpable y no estaríamos cometiendo el riesgo de encerrar a quien después es inocente. Gracias. No, por favor. Gracias a usted. Cuando volvamos vamos a estar desarrollando otro tema que tiene que ver con el tema del saneamiento, ¿no? Las obras de saneamiento, el colector costanero, la ampliación de la planta depuradora, todo eso está en observación. Y hay gente que tiene dudas y las ha expresado en el ámbito legislativo. Va a estar el legislador Ramos Mejía cuando volvamos de la pausa.